La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar e informativo que fue iniciado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este fue entre el lado occidental, liderado por Estados Unidos, y el lado este, liderado por la Unión Soviética. Su origen fue en 1947 durante las tensiones de la posguerra y se prolongó hasta la disolución de la Unión Soviética, aunque inicialmente duró 6 años, de 1947 a 1953. Se le llamó Guerra Fría porque ninguno de los dos lados tomó acciones directas contra el otro. O sea, ningún lado atacó de forma directa y fuerte al otro lado. Así fue como inició el nombre de la Guerra Fría. Las razones del enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas y políticas. Por un lado, la Unión Soviética financió y respaldó revoluciones, guerrillas y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado para establecer dictaduras en la línea del terrorismo de Estado, sobre todo en América Latina y África. En ambos casos, los derechos humanos se vieron seriamente violados. Si bien esos enfrentamientos no llegaron a desencadenar una guerra mundial, la gravedad de los conflictos económicos, políticos e ideológicos marcaron significativamente gran parte de la historia de la segunda mitad del siglo XX. Las dos superpotencias ciertamente deseaban implantar su modelo de gobierno en todo el planeta. ¿Qué es el comunismo? El comunismo es una ideología política cuya principal aspiración es la consecución de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y no a los individuos. En la teoría, esas sociedades permiten el reparto equitativo de todo el trabajo en función de la habilidad y de todos los beneficios en función de las necesidades. Y por otro lado, ¿qué es capitalismo? Es una economía que mantiene las poderosas relaciones que reduce a los trabajadores a ser menos autónomos, a quien se les niega el valor y la dignidad de su trabajo que busca por encima de todo el crecimiento de los mercados y de sus ganancias. El capitalismo permite a la gente poseer cualquier cosa que produzca ganancia como el mercado libre y la competencia. Los capitalistas buscan ganancias mientras que la competencia obtiene menos ganancia. Y la situación económica, política y social en Europa después de la posguerra. Al finalizar la Segunda Guerra, los países de Europa perdieron gran parte de su capacidad industrial y sus infraestructuras. Había realmente varios endeudamientos, muchas deudas, varios problemas y diferencias de clases sociales, lo cual resultó en un gran bajón para la sociedad europea. El lado político, el mundo era muy rígido desde Europa. Las grandes potencias europeas como Reino Unido, Francia, Alemania, Austria, Hungría, Italia y España determinaban el curso de la política. Estados Unidos no ejercía en los principios del siglo XX una política exterior propia. La Rusia zarista, si ni estaba interesada en el acontecer europeo, no tenía demasiada influencia en el lado europeo. Por el lado social, muchas naciones fueron naciendo con problemas internos latentes, generadores de conflictos provocados por la división geográfica impuesta por los colonizadores que casi nunca coincidía con los orígenes étnicos tribales de las poblaciones y respectivos territorios. Por la parte económica, la industrialización cobró bastante fuerza en América Latina, debido a la necesidad de proveer mercados internos y mantener un balance de comercio internacional. Además, por el hecho positivo que podía presentar un elemento dinámico que proveyera un nuevo impulso a las economías de la región. Reflexión personal. Yo inicialmente creo que la Guerra Fría fue un acontecimiento que pudo haberse evitado, sí, pero realmente sucedió por el deseo del humano de tener poder sobre todo y no ver sobre el bienestar o las consecuencias que esto puede causar. Siento que hubiera sido mejor si esto no hubiera sucedido o simplemente si nos hubiéramos puesto de acuerdo para un sistema
ya que tanto como comunismo y capitalismo realmente son muy eficaces. El comunismo tiene una idea en la que todos tenemos que tener lo mismo, que todos de nosotros, y en sí esto no es nada justo para la gente que realmente trabaja bien, y con esto causa problemas económicos y sociales a lo largo de la sociedad, ya que con eso no hay un balance bueno, por así decirlo, para que los productos y la gente tenga un orden de qué es lo que para cada quien y así. Y el capitalismo es una ideología política que pudo haber funcionado, pero lamentablemente los gobiernos no la pudieron poner bien a pie. Es como una idea política que resultó un fracaso y creo que realmente si hubieran hecho o hubieran quitado sus deseos de poder y que se pudo haber evitado si todos hubieran hecho acuerdos de paz y con esto una guerra menos. Para esta entrevista decidí entrevistar a mi mamá, Mónica Lugo, para que pueda ayudarme con este trabajo. Bueno, primera pregunta. ¿La Guerra Fría fue entre Estados Unidos y qué otro país? La Unión Soviética. Bien. ¿Cómo es que se volvieron enemigos después de ser aliados? Diferente manera de pensar políticamente hablando que los dos querían poder. ¿En qué regiones sucedió la Guerra Fría? Vietnam, Cuba y Corea. Bien. ¿Por qué ningún país estaba de acuerdo sobre esta guerra? Porque todos tenían miedo a una nueva tercera guerra mundial. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta guerra? Considero que fue una guerra que se pudo haber evitado debido a que una parte estaba el capitalismo, que actualmente es una forma política buena, pero mal ejercida. Y por el otro, el comunismo, que creo que no fue considerado como bueno porque se basa en hechos injustos para las personas que buscan lograr sus objetivos. Si todos los países se hubieran involucrado en esta guerra, se hubiera desatado una tercera guerra mundial. Eh, concluyo que una guerra nunca será buena sin importar qué lado sea el bueno o el malo. De todas formas, ambas partes están haciendo daño y nunca se debería de llegar a este punto con el fin de llegar a una decisión mundial. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, así concluirá mi video sobre la Guerra Fría. Gracias.